Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes, a toda la familia reunida frente al televisor en esta noche de jueves. Para cada rincón de la provincia de Río Negro estamos en vivo, acá Tenemos Todo. Como siempre en esta edición especial, esta edición cortita que hacemos con entrevistas y personajes especiales del mundo de la política, del mundo de la cultura, del mundo, ¿por qué no?, de la climatología, del estado del tiempo. También eso lo podemos hacer, pero lo vamos a presentar en un ratito. Primero a mi compañera Graber Solís. Buenas noches. ¿Cómo bienvenida. te va? Me río porque es verdad. El tema es obligado. Qué frío, qué calor, cómo llovió acá, que esto, que lo ¿Por otro, qué? que el cambio climático, que llueve, nieva en la cordillera y tenemos viento acá. Bueno, ¿quién no habla del tiempo hoy en día, no? Además, todos queremos saber todo. Todos queremos saber todo y además queremos aprovechar porque es una persona que tiene una gran trayectoria. Sí. Muchísima trayectoria y es muy conocido y muy querido en la ciudad de Chipoleti. Sí, sí, Y en afuera toda la también. región. ¿Afuera también? ¿O solamente Rodolfo? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Afuera de Chipoleti también? Sí, estoy en varias Claro que radios sí. de todo el Alto Valle, incluso estoy enviando pronósticos a la ciudad de San Luis, al Valle del Conlara, también en la provincia de San Luis, a San Juan, a Jáchal en San Juan, y a Villa del Rosario en provincia de Córdoba, después Zapala, Catriel y Chosmalal. Esos bueno, son claro, pronósticos sí. personalizados. ¿Y desde Personalizado. hace cuántos años, Rodolfo? Bueno, en el servicio meteorológico 40 años, que estoy en la Patagonia 41, Ujú. Y que me dediqué a difundir la meteorología fue en los últimos 10, porque antes con las redes sociales es que Claro. pega el boom. Porque antes era vía teléfono y entonces era más acotado. Cuando trabajaba en Viedma, por ejemplo, grabábamos el pronóstico y los datos del tiempo los poníamos en una contestadora del teléfono, y entonces llamaban las radios, de ahí tomaban el audio, y entonces anotaban y tenían para pasar. Bueno, de ahí a las redes sociales, Ahora, hay un mundo. exactamente. Un mundo, ¿no? Envío los videos, envío el audio y envío el formato escrito, entonces cada uno elige lo que más se adapta a su medio. Bueno, Claro. pará, está buenísimo, pero también lo hace más difícil porque te expone más, ¿no? Exactamente. Antes era a lo mejor menos cantidad de información, más acotado, se grababa, quedaba una contestadora y quedaba dando vueltas. Hoy lo que decís se puede analizar, se puede hacer algo contrafáctico, buscar otra voz, decir se equivocó, no. La gente opina demasiado, hay un ida y vuelta. Antes no era ida y vuelta, era un contestador. Bueno, Claro, que se actualizaba Eso- cada una hora. Porque eso de- los medios Y vos le estamos- decías algo y era un contestador. Era un contestador. Ahora claro. estás ahí, te puedo comentar. No me gustó, Merlín, lo que me dijiste. Y el de que te equivocaste ¿Eh? es muy seguido. ¿Cómo es eso? Claro, Contanos, ¿no? contanos cómo trabajás Vos con me eso. dijiste Lo que que iba a pasa es llover y que- no llovió. Lo que pasa es que la meteorología es bastante compleja, porque ahí no es como la matemática, que 2 más 2 es 4 y no hay vuelta que darle. Tenés muchos ingredientes que ingresan a una computadora en donde te van a ir marcando lo que sería el panorama de lo que podría seguir en las próximas horas o los próximos días, pero es con datos que se cargan en la computadora, y la computadora te genera un modelo que se adapta más o menos en algo que pasó en alguna época Claro. del año en algún otro lugar, o años anteriores, o en el mismo lugar Y saca un porcentaje. 10 años, y entonces te envía el porcentaje de probabilidades que habría. Claro. Y el de más elevado es el que se toma. Y entonces ese se da como el pronóstico. Como el pronóstico. Se te corrió un poquito la isoterma, la isobara, y se te fue todo. Y claro, vos dijiste, Absolutamente todo. dijiste que iba a llover y no llovió. Claro. Claro, ahí, Sí. ahí viene ese comentario, como Claro. dice. Pero hay temas que son mucho más sensibles, ¿no? Digo, una cosa es una lluvia que en todo caso, o persistente o no, o se manifiesta o no,
no altera demasiado la ecuación, pero con las heladas sí. ¿no? Claro. Las heladas es un tema bastante complicado y complejo para nuestra región. Vienen trabajando hace muchos años con esto, ¿no? Sí, bueno, eso sí, porque ya con las radios, desde que llegué, estábamos trabajando cuando se hacían las campañas al pie de la helada, ¿te acuerdas? Al pie del termómetro. Al pie del termómetro. Raúl Ferragut, que estuvo Al pie hace del poquito acá. Colega y compañero. Con Raúl, años con lo mismo, y siempre me llamaba por teléfono a la estación y siempre teníamos la primera mirada desde la estación meteorológica. Después se fue también, como todo, se fue mejorando, fue cambiando, y ahora ellos también tienen las redes sociales para poderse comunicar. Incluso antes tenían que estar pegados a la radio para ver que si entraba o no entraba la helada, si bajaba lo suficiente, si el viento se paraba. Eran muchos datos que tenían no que... son tan lejanos esos tiempos, ¿no? Porque en los 90 pasaba, exactamente. sin irnos muy lejos. Sí, yo es vine en el 90 90 y 95 vine a empezar a trabajar acá en Cipolletti. ¿Y cómo era? Ellos estaban pendientes en la radio para escuchar tu informe. Y estaban viendo si prendían o no los tachos, porque en esos momentos... Fue el oil. Era Raúl el que nos convocaba, Claro. todos los que estábamos dentro de la meteorología. Incluso tenía gente en las chacras que también tenían estaciones meteorológicas y que le pasaban los datos. El termómetro común, y le pasaban el dato cómo iba. Entonces él, desde la radio, iba comandando todo eso. Entonces decía, sí, porque ya, por ejemplo, en Villa Regina bajó tantos grados, se espera que a lo mejor para dentro de media hora, 2 horas, ya esté dentro de lo que sería la helada, así que estén atentos. Y entonces todavía en la región de Centenario, todavía hay algo de brisa, entonces todavía la probabilidad de helado no está, pero si calma el viento, estén atentos porque ya está el frío instalado en la región. Eso era un trabajo que lo hacía Ferragut. ¿Y qué hacían? ¿Esos estaban despiertos a esa hora de la madrugada? Y había una persona en cada chacra escuchando la radio, y cuando daba la alerta, alarma, levantarse todo y salir a prender fuego. A prender fuego. En esa época, porque hoy se combate con hoy río hay para agua, con exactamente. Claro. Pero antes era fuego. Era fuego. Muchas veces también con neumáticos, eso después se prohibió. Sí, porque hubo una Yo recuerdo época, en los 90, 2000 que amanecíamos con esa neblina Sí, sí. oscura, ¿no? Hubo una época que se creía que el humo era el que, por tener esas partículas en la atmósfera dispersas, hacía que el frío no entrara. Claro. Pero no, el frío no Era el entra. calor. El frío sube porque lo que se enfría es la superficie del suelo. No es cayó una helada. La helada sube. Ajá. Es lo que se enfría, lo que pierde calor es la superficie del suelo. Ustedes vieron que las chacras en la época de invierno están bien lisitas, peladitas, no le dejan ni un yoyo arriba. Sí. Bueno, porque las plantas, los pastos, son disipadores de calor, hace que se vaya más rápidamente el calor del suelo. ¿Viste los radiadores de la moto que tienen como espuñitas así que salen o unos bordes que sobresalen, que chocan contra el viento y eso hace que se enfríe? Bueno, esos son disipadores de calor. El suelo tiene disipador de calor, el pasto. Entonces, combatiendo el pasto, se demora que salga el calor. Y también se dieron cuenta que inundando hacían que el calor no se vaya, porque arriba vos tenés una capa de agua que está líquida, y al estar líquida está siempre sobre cero. Cuando se congeló pasó a tener bajo cero. Pero si está congelada puede hacer el efecto iglú, o sea, te conserva lo que tenés abajo con temperatura y arriba con otra temperatura. Hace el efecto lo que es el avance de los estudios y de la tecnología, porque estamos hablando no hace mucho tiempo, 30, 35 años,
cómo se fue actualizando el Exactamente. conocimiento, ¿no? de combatir las heladas. Ahora, Rodolfo, siempre trabajaste ahí en la estación meteorológica, bueno, siempre no, pero una gran parte en la ciudad de Chipoleti, en la estación meteorológica. Sí. ¿Qué hay ahí ahora? Está funcionando únicamente geomagnetismo, porque en meteorología habían nombrado una persona para que me reemplace, pero con el decreto de Milei apenas asumió, quedó, fue despedida, no alcanzó ni, O sea que ni a ahora empezar a trabajar. está, Así sin que uso. hay únicamente geomagnetismo y todo lo que es ¿Y eso meteorología. para qué sirve el geomagnetismo? El geomagnetismo, bueno, yo mucho no te puedo explicar Sí, sí. sobre ello, pero nosotros estábamos en Argentina sobre una anomalía muy importante de magnetismo y al haber, al ser menor el magnetismo que tenemos sobre nuestra región o sobre lo que es el cono sur de América y principalmente Argentina, estamos más propensos para que ingresen los rayos UV, por ejemplo, que son los que, o los rayos malignos del sol, que Claro, son los que los más repele peligrosos. precisamente Claro. cuando hay tormentas solares, lo que te repele a vos de esa invasión de rayos cósmicos que vienen es precisamente el geomagnetismo. Bueno, al ser disminuida esa capa, es por eso que en Argentina se le está dando bastante importancia, porque se está viendo cómo es la evolución de eso. O sea que no tiene que ver con ese concepto que hubo hace un par de años de el agujero de la capa de ozono está justo sobre Argentina. La capa de ozono es otra cosa, porque la capa de ozono es acumulación de gas ozono y que en todos lados hay, pero como en los polos se genera un vórtice porque da vuelta y es como que si fuese un embudo, entonces se genera un vórtice como si fuese, un secarropa, Sí, sí. que te hace Centrífugo. que se vaya hacia los costados. Entonces queda el hueco y por ahí tenía la posibilidad también de que entren los rayos UV. Los rayos UV. Entonces, cuando eso se agrandaba, ese vórtice se agrandaba, pasaba muy por encima de lo que es la Patagonia. Incluso llega hasta Viedma ese vórtice. Y hoy- entonces sí. hace que esos rayos UV sean más dañinos en la zona de Patagonia entre los meses de octubre de agosto hasta noviembre, que son los meses más complicados para eso. Yo quiero, vamos a hacer una pausa ahora, porque tenemos que hacer una pausa, pero vamos a dejar picando estos temas para retomarlos en el próximo bloque, ¿no? Recién hablaba esto del índice UV, que se mide de 1 a 8 o a 10, si no me equivoco. hasta 15. Eso hace 15, 20 años no existía, ¿no? Así que nos vas a contar de qué se trata, por qué hay que prestarle atención y por qué hay que tenerlo en cuenta también. Y después vamos a hablar un ratito también de lo personal, que Sí. hay muchísimo. Y saber también qué pasa con esta delegación que ya no está funcionando, ¿no? ¿Cuánto hemos Sería perdido? importante, ¿Cuánto sería hemos importante. perdido? Vamos a hacer una pausa. Ahora tenemos todo, volvemos enseguida con mucho más acá por la pantalla de Canal 10. Bien, seguimos en Tenemos Todo, seguimos acá por la pantalla de Canal 10 para cada rincón de la provincia de Río Negro en esta fría noche de jueves. Fría noche de jueves. ¿Va a nevar en estos días acá en la región? Mirá, tenemos Mirá cómo arranqué. Epa. tenemos algo que puede generar para los días sábado y domingo. Bueno, en este momento en Cordillera está nevando. Sí, va a muchísimo. seguir nevando todos estos días y ya a partir de mañana va a comenzar a haber algo de nieve en lo que es lo que le llamamos la línea sur, o sea, las mesetas sur de tanto de la provincia de Río Negro como de Neuquén. Y
y se va a mantener con nevadas intermitentes, y el día sábado a la madrugada ya estaría llegando a nuestra región. Y es muy probable que para el sábado y domingo tengamos la probabilidad de que haya heladas si están dadas las condiciones justas. Porque también necesitamos que se den las condiciones justas. Tenemos que tener la temperatura exacta para que eso sea nieve y no se convierta en alguna otra cosa. Bueno, Claro. este clip va a quedar dando vuelta. Ya que ya lo dijo, lo confirmó, seguramente la gente va a tomar nota. Cuando se dé lo del sábado domingo, yo creo que se va a dar. Confío en este Bueno. pronóstico. ¿Y cómo Vamos hacen a las decir, mediciones lo ahora? dijo Rodolfo. Lo Que dijo. no estás en la estación meteorológica. ¿Desde dónde? Yo tengo una pequeña estación automática en mi casa, Ujú. que está distante a la otra como 4 kilómetros más o menos, y en donde una zona más fría que donde está la estación del servicio meteorológico, porque la estación del servicio meteorológico ha quedado en centro, entonces, pero no está mal de eso, porque ahí se registran realmente las temperaturas que hay en la ciudad. las ciudades. ¿Cuántos grados puede haber de diferencia entre una chacra en Cipolletti y el Un centro montón. de la ciudad? Y entre 3,5 grados a 4, Sí. por lo menos, si tenés una helada, yo registraba heladas de 3 grados, ponele en la estación meteorológica, había 7 a 7,5 y a veces 8 en las chacras vecinas. Claro, mucha diferencia. Claro, Mucha diferencia. mucha diferencia. Entonces, esa diferencia yo la notaba con los datos de la estación meteorológica de Neuquén, del aeropuerto, que eso, al estar bien abierto y desplayado, es como si estuviese registrando en una chacra. Claro. Entonces ahí teníamos bien la medida de lo que era una y otra. Y ahora estás más alejado y tenés tu propio servicio. Tengo mi propia estación con datos propios. Y Eso te es. está yendo muy bien en las redes sociales. Eso es algo muy lindo de contar después de una experiencia tan amarga como lo que pasó con el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, sí, después que me jubilé, solamente 15 días dejé de pasar el informe. Y no aguantó más. No es que yo no. La gente Sí, empezó a decirme que no tenían dónde recurrir. Y yo a mí me gusta servir a la comunidad, porque siempre trabajé para servir a la comunidad, y bueno, es algo que me quedó, y bueno, le digo, voy a seguir mientras me dé la posibilidad y la salud, voy a seguir adelante, y le sigo mandando exactamente igual que antes, en vez de recibir el pago y el sueldo, con mis sueldito de jubilado, jubilado. pero bueno, lo mismo. Claro. Quedó algo pendiente antes de irnos a la pausa, que es lo de los rayos UV. Que por ahí si nos puede contar brevemente de qué se trata y por qué hay que prestarle atención a partir de ahora. Bueno, rayos UV es uno dentro del rango de rayos que tiene el Sol. Tenés los extremos, que son infrarrojos y ultravioletas. Los infrarrojos son los que van tirando al color rojo hacia el final del arco iris, y los ultravioletas el color azul en el inicio del arco iris. Tenés unos que son calóricos y que por vibración hace que calienten, y tenés otros que son de vibración mucho más pequeña, o sea, la amplitud de onda de ese rayo es mucho más pequeño, y esa amplitud de onda penetra en la piel, y entonces no te quema superficialmente, sino que te quema en la parte interior, Las y capas eso profundas. y te puede generar o degenerar las células. Entonces esas células que están degeneradas luego se transforman en células cancerígenas. Claro, el cáncer de piel, ¿no? Exactamente, y es acumulativo. O sea que vos un año no te das cuenta, al otro año tampoco, seguís, pero a la larga aparece, y cuando aparece es porque no te has cuidado del sol. Por eso yo siempre le digo a la gente, cuando hay mucho sol, primero que respete las horas de exposición.
Si vas a salir a la pileta, a tirarte, no vayas a tirarte desde las 11:30 hasta las 4 de la tarde. Y esas horas, si lo vas a hacer, métete al agua, pero salí y quédate a la sombra. ¿Y qué hay de cierto eso que uno dice, no, ahora el sol quema más? Ahora es mucho más fuerte. Antes no generaba tanto daño. Lo he escuchado, lo he escuchado. Sí, se dice mucho, popularmente, no sé si es verdad. Tenemos actividad solar y es cíclica. Esa actividad solar es cíclica, es decir, cada 11 años se produce esa actividad cíclica. Si estás en los meses de mayor actividad, en los años, que serían de 6 a 5 años, depende cómo toque, de mayor actividad, ahí sí es que tenés estás más propenso a que el sol se active un poco más en tu piel, te queme un poco más y inclusive los rayos UV te hagan más daño. En los meses más bajos va a ser menos, pero lo mismo el sol al tener al estar potenciado por lo que es el efecto invernadero, o sea que conserva más el calor dentro de la atmósfera, entonces tenés los rayos del sol que calientan, más un rayo que golpea sobre lo que sería el efecto invernadero y vuelve a bajar y se te duplica. Entonces tenés una doble exposición a rayos de sol. ¿Por qué? Porque no te permitieron que ese rayo calórico que se tenía que escapar al espacio choca en el CO2 y vuelve otra vez a bajar. Y las zonas más afectadas son las que están de los trópicos hacia el sur o el trópico hacia el norte. ¿Por qué? Porque en la zona central choca y es más fácil que pase, que porque no entra en forma oblicua la luz. Claro, en cambio cuando entra en forma oblicua, sí, vuelve. Y ahí es donde nosotros que estamos en esas regiones lo sufrimos un poco más. Rodolfo, ¿todos los fenómenos meteorológicos se pueden predecir? Qué sé yo, pensando un poco en lo que pasó hace poquito tiempo en Bahía Blanca con esa gran inundación donde cayó muchísima cantidad de agua en muy poco tiempo, ¿sí? En muy pocos minutos. ¿Todo eso se puede prever o hay situaciones que escapan a las mediciones? A ver, ese fue un caso muy especial y que han ocurrido varios casos especiales últimamente. O sea que no solamente en Argentina, en muchos lugares del mundo están ocurriendo cosas bastante que antes no se esperaban. Si se va por pronóstico, había sido pronosticado el evento. Sí. Había estado en alerta naranja y poco tiempo antes que se produjera ya se pasó a alerta roja. O sea que decía que era para estar en la casa, no moverse de ahí porque iba a haber un evento extraordinario. Eso era lo que significa la alerta roja. ¿Qué pasa? Mucha gente también descree de las alertas y no le da mucha importancia. Entonces salieron lo mismo a la calle. Pero la gente que no salió a la calle también se les inundó la casa. O sea que se salvaban por un lado, pero corrían riesgo en su propia casa también. Un evento de 400 milímetros en menos de 24 horas, no hay registro. Como no hubo registro ese tornado que tuvimos nosotros. Acá que afectó a la ciudad. Exactamente. Nosotros, que acá a General Roca realmente no, pero en Cipolletti, Allen, Fernández Oro, el ciclón se formó ¿en qué fecha estamos hablando? ¿Ahora, este año? Este año, claro. Se formó en Centenario. Ahí se forma, se disipa acá al sur de General Roca, del otro lado del río, ahí se disipó. Fue tremendo, arrancó árboles centenarios completos. Sí. Bueno, nunca se había registrado. Viento fuerte sí, pero tornados no. El primer tornado, y desgraciadamente no quedó registrado en los registros oficiales porque la estación meteorológica no está funcionando.
Pues fíjate la pero- importancia que tiene, Nos quedamos para la sin tiempo y población. es mucho lo que queremos charlar, pero antes quiero una última. ¿Qué significa para usted el servicio meteorológico? Para mí fue mi vida. Así que creo que todo a partir de ahí es... Fue no, yo es. claro. Es. Pude hacer mi vida, mis contactos, mi gente, mis amistades, todo fue a partir de eso, justamente, Criar a los de hijos. hablar, porque todos hablan del tiempo, y sabes que entonces puedes cosechar un montón de amigos. No hay otra charla de taxi que no se me ocurra que sea la del No. tiempo. Y rompe barreras, ¿no? ¿Eh? Empezás, no sabés quién está al Qué lado, frío, pero ¿no? qué calor, qué frío. No, pero mañana va a llover, ¿no? Pero Sí, a sí. la tarde va a mejorar. Qué bárbaro. ¿no? Sí. Todos hablamos de esto, pero para vos tiene otra connotación. Sí, porque a mí después me tocaba dar lo más preciso y más científico. Entonces Claro. la charla por ahí es siempre corta. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias acá. a ustedes por invitarme y bueno, cuando Roberto. deseen nuevamente, acá voy a estar. Muchas gracias a vos también. Nos vemos el martes. Nos vemos el Gracias, martes. Pablo. Y nosotros les agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado, acá en la pantalla de Canal 10, presenciando Tenemos Todo, con un personaje muy importante para la historia del Alto Valle, que aprovechó y nos educó un poquitito en esto del clima y del estado del tiempo. Muchísimas gracias a todos, nos encontramos el próximo martes con otro programa de Tenemos Todo.